En mi tiempo de niñez, me agradaba subirme en los hombros de mi papá, ya que lograba ver el panorama de las cosas con mejor óptica y perspectiva. Y a su vez, me sentía muy seguro y completo sabiendo que mi papá me estaba protegiendo. La altura me añadía un poco más de metros a mi estatura, logrando una satisfacción completa de ser tan alto al igual que mi padre. De la misma forma, cuando vemos un águila volando en las alturas, el águila se deja llevar por el viento y con su ojo agudo observa con mucha nitidez todo lo que se mueve en la tierra. Ni se entera de los disturbios que estén ocurriendo allá abajo. Aunque un terremoto ocurra, a ella no le afecta. Sigue volando disfrutando del hermoso viento que la sostiene. De la misma forma, deberíamos sentirnos en Dios, ya sea en sus hombros o volando en las alturas, sin dejar que las preocupaciones y el caos que muchas veces reina en el mundo nos afecte y nos quebrante. Gastamos mucho tiempo tratando de solucionar problemas, elegimos con los pensamientos humanos y no con los pensamientos del Espíritu. Nos dejamos llevar por lo que otros dicen y se nos olvida que hay un Dios que está de nuestra parte. Como estamos hablando de elegir, el pueblo de Israel en la Biblia fue experto en eso. Eligió su primer rey. Esto nos habla el libro de 1 de Samuel capítulo 8, verso 6, que dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel fue el último juez que fue nombrado para el pueblo de Israel, aunque sus hijos fueron nombrados por él mismo como jueces, pero luego fueron apartados de su puesto por desordenados. A Samuel no le gustó que el pueblo dejara a Jehová, el cual los había librado de muchas pruebas en el pasado y había suplido muchas de sus necesidades. Pero el pueblo quería ser como los demás pueblos, con un rey que lo representara y lo librara de sus enemigos. Samuel les habló de las responsabilidades que se adquirirían con tener un rey y mantener su guardia, ya que se iban a requerir impuestos para sostener el gobierno, ya sea que el gobierno fuera bueno o que fuera malo. Pero el pueblo no escuchó sus advertencias y eligió conforme a sus pensamientos y no conforme al Espíritu, y Dios se los permitió. Saúl, el nombre del nuevo rey, fue un buen rey al principio. Era humilde y obediente, pero con el pasar del tiempo se volvió arrogante y orgulloso. Eso sucede cuando tenemos poder y no sabemos manejarlo. Nos llenamos de vanagloria por el puesto que ocupamos o el dinero que llega a nuestras manos. El pueblo de Israel quería ser como los demás y no les importó dejar a Dios por las cosas terrenales. Eso les costará lágrimas y su propia vida. Las cosas que se ven son temporales y se marchitan con el tiempo, pero las que no se ven requieren fe constante de cada uno de nosotros. Son eternas y no se marchitan. Dejar a Dios de lado es pensar que yo lo puedo arreglar todo, sin tomar en cuenta que Él tiene todo bajo control. Dios es tu amigo para siempre, tu fortaleza y tu pronto auxilio. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está tratando de decir acá: ¡hey! Si en verdad ustedes resucitaron con Cristo, ¿por qué están actuando como si no lo hubieran hecho? ¿Por qué están viviendo como si no lo hubieran hecho? ¿Por qué se desesperan como si no estuvieran sentados con Cristo en Dios? Pareciera que creen que esto es una fábula y no una realidad. A esto
Dice Pablo, tienes que agregarle fe y verte a ti mismo como un hecho real y vivir tal cual Dios te manda sentado con Cristo en Dios. Y no viviendo en la corriente del mundo que siempre dice ver para creer. Cuando la mirada está en la tierra, ella misma nos va a desilusionar, convirtiéndonos en sus esclavos. Cada uno de nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos extranjeros ni ciudadanos de segunda clase. Estar escondidos con Cristo en Dios es tener una cobertura total sobre nuestra vida, una cerca que te protege, un escudo alrededor tuyo que te identifica como hijo de Dios. Eres intocable. Por más que Satanás quiera hacerte ver lo contrario, de la misma manera que un saco amniótico protege al bebé en desarrollo, así te protege Dios. Eres un diamante en sus manos y así tienes que verte y sentirte como una persona que va creciendo y que ha muerto al pasado y que ese pasado ya no acusa tu vida. Así que, como he resucitado con Cristo, ya no actúo con mis pensamientos anteriores de derrota, sino que mi mirada está en las cosas de arriba, en donde está Cristo, a la diestra de Dios, y de la misma forma me ha sentado conjuntamente con Él para que mi vida no imite a las personas del mundo y no vaya con sus argumentos que llevan al fracaso. Cuando el mundo me dice que no hay solución para mis problemas, debo reconsiderar quién soy en Dios y mirar las cosas de arriba en donde estoy con Cristo en Dios y no poner mis esperanzas en las cosas de la tierra. Si por alguna razón en el pensamiento humano crees que ya no eres parte de la cobertura de Dios porque cometiste algunos errores, en la parte espiritual todavía mantienes esa posición y te recuerda y te está recordando siempre que debes mirar hacia arriba y no vivir como un hijo pródigo. Cuando sucedió la transfiguración de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 13, en ese lugar estaban Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, y sucedió algo extraordinario. Una transformación e investidura de Dios sobre Jesús. Y lo primero que Dios dijo a los discípulos para que lo transmitieran a otros fue lo siguiente en el verso 5, en donde dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que nuestra mirada y nuestro oído tiene que estar con Cristo en Dios, en las cosas de arriba, en donde están todas las respuestas. En donde está la respuesta al trabajo, a la salud, al dominio propio, el apartarme del pecado, la solución a los problemas matrimoniales, el desgano espiritual, a la falta de fe, a la tristeza, al desaliento, a la falta de dinero. Todo se resuelve mirando hacia arriba en donde está Cristo en Dios. Cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, le dijo: no temas. Esto está en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 1, en donde dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham tenía que salir de una tierra para ir a otra desconocida, y además tenía que pasar por unas hambrunas en la tierra que estaban por aparecer, y luego ir a pelear con los captores de su sobrino Lot, y luego tener la confianza que a una edad bastante mayor iba a tener un hijo como promesa. Abraham necesitaba fe, y dejar el temor de lado, y mantener su confianza en Dios. La voluntad de Dios es perfecta, pero eso no quiere decir que no haya batalla en el camino. Lo bueno es que Cristo ya nos dio la victoria. Dios es nuestro escudo y nuestro galardón, pero necesita que tú confíes en Él. Cuando Jesús eligió a sus discípulos y los mandó en misión en el capítulo 10 de Mateo,
les dio autoridad para reprender demonios, sanar enfermos y quitar toda dolencia. También les advirtió que en algunos lugares serían bienvenidos y en otros no. Tenían que ser astutos y más inteligentes que los demás. La labor tenía sus pros y sus contras, pero les daría las fuerzas necesarias y por esa razón les dijo que no temieran, ya que Él estaba con ellos. El temor viene por la sencilla razón de poner nuestros ojos en las cosas de la tierra. En Juan capítulo 16, versículo 25 al 33, aquí Jesús da sus últimas instrucciones a sus discípulos, ya que el tiempo de la hora de ir a la cruz pronto llegaría, y les habla muy claramente de las circunstancias que les ocurriría a ellos después de su partida. Pero les aclaró que no quedarían solos, sino que vendría el Espíritu Santo a morar en sus corazones y en cada uno de los futuros creyentes, y a su vez el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También dijo en el verso 3 que aunque las cosas iban a estar difíciles, Él había vencido al mundo. Y dice el verso: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al mundo no le gusta cuando hablamos de equidad, de justicia, de rectitud, de imparcialidad. Al mundo no le gusta cuando hablamos de perdón y de amor. Al mundo no le gusta cuando hablamos de pecado. Al mundo no le gusta cuando hablamos de compartir y apoyar al que está cansado. Al mundo no le gusta que hablemos de la verdadera institucionalidad del matrimonio como lo habla la Biblia. Pero sobre todo, al mundo no le gusta que hablemos de la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Al mundo le gusta ser mezquino, egoísta, egocéntrico, levantar falso testimonio, serrucharle el piso a los demás, ser avaro, codicioso, ser el mejor, provocar envidia, mentiroso, engañador. En esta pandemia podemos sentirnos tristes y melancólicos y hasta perder la confianza en Dios, pero nada es fácil en una batalla. El adversario usará todas las armas para desalentarnos y que claudiquemos y perdamos toda esperanza en lo que hemos creído. Mi pregunta es, si estamos sentados con Cristo en Dios, ¿por qué perdemos toda esperanza si deberíamos con más ahínco leer más su palabra, orar con mayor devoción, dejar que el Espíritu Santo nos hable y fortalecer al que ha desmayado? Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. O sea, ni el tiempo, ni las más grandes catástrofes de la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el desempeño que pueda yo realizar, ya sea bueno o malo, o ningún adversario, llámese como se llame, podrán arrebatarme mi herencia en Jesucristo, ya que no depende de mí si se contamina, o se destruye, o se marchita, porque no soy yo el que la sostiene, el que la mantiene indestructible, incontaminada e inmarchitable, es nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio y resurrección en la cruz del Calvario. Si todo dependiera de mi desempeño, ya estaría sin herencia. Si yo o alguno de ustedes quisiera tomar la herencia por lo bueno que soy o las buenas obras que hago o porque perteneces a una determinada iglesia o religión, desde ese momento la herencia quedaría contaminada y se destruye,
por más que te esfuerces, no lo puedes alcanzar. Esto es por fe en Jesucristo. Ninguno de nosotros está calificado para ganar la herencia. Es solo y nada más que por su gracia. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ni mi justicia, ni tu justicia sirven para nada, solo la justicia que proviene de Dios por medio de Cristo Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. En la parte espiritual estamos sentados con Cristo en Dios, pero todavía estamos en un cuerpo y con los pies en la tierra, de tal manera que la tierra produce muchas situaciones buenas y malas. La batalla que encontramos a diario está en lo que vemos o escuchamos. Sabemos que las aflicciones están a la vuelta de la esquina, y así como fueron probados los discípulos de Jesús y el mismo Jesús, de la misma manera seremos probados. Ya que Satanás no descansa y siempre anda como león rugiente, y si no descuidamos, nos puede devorar o hacernos perder las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya sabemos que el oro tiene que ser fundido para sacarle las impurezas que tiene para que logre ese color dorado y hermoso. Igual nuestra vida necesita procesos para lograr la mejor persona que Dios quiere de nosotros y así utilizarnos de la mejor forma. En cierta ocasión, un famoso predicador estaba en una iglesia escuchando una prédica de un pastor joven. La prédica estaba bien estructurada, pero le faltaba algo. A ese pastor joven le faltaba pasar por el fuego para sacar lo mejor de él. Y así fue. Tiempo después sufrió bastantes batallas que le produjeron mejores raíces para su ministerio. Y años más adelante sus prédicas estaban cargadas de un mejor acercamiento a Dios. Si nuestro acercamiento a Dios es insípido, nuestros mensajes serán insípidos. El pastor pasó por el fuego y ahora sabía lo que estaba predicando. De repente, este coronavirus puede ser tu batalla, o tal vez puede ser tu trabajo, o tu vida familiar, o una enfermedad. Lo bueno de la batalla es la recompensa que Dios tiene preparada al final del camino. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Por esta razón, les venía diciendo que debemos actuar con inteligencia en esta tierra y no aferrarnos a ella como si fuera nuestra última parada. Una de las maneras para salir adelante es teniendo dominio propio, no dando cabida al pecado como lo hacíamos como cuando no conocíamos de Jesucristo, sino más bien buscando siempre las cosas de arriba. Cuando hacemos eso, mi único interés será Cristo y nada más. Y es ahí en donde el pecado no encontrará puertas abiertas para revolcarme. Antes vivía ignorantemente, desconocía mi futuro, pero ahora sí lo conozco y sé que mi futuro es Cristo en Dios. Él me impartió su justicia, perdonando mis pecados.
Digamos que usted conoce a una persona que tiene una gran deuda y esa persona no tiene el suficiente dinero para pagarla. Y usted quiere ayudarla para que cancele su deuda y esta persona no viva más angustiada por ser demandada. De repente usted lo piensa y le paga esa deuda. Lo más lógico es que esa persona se sienta feliz y agradecida por esa bendición. Pero esa persona se sigue comportando como si nada hubiera sucedido y sigue angustiada. ¿Cómo se sentiría usted que le pagó esa deuda? Diría qué malagradecida y qué pobre de pensamientos es esta persona. De la misma manera, Dios nos vive repitiendo en sus palabras que debemos vivir sin el peso del pecado porque Cristo lo cargó en la cruz y su sangre nos limpió. Ya el pecado no es parte de nuestro diario vivir y no debemos ser malagradecidos con el que nos perdonó. Más bien debemos de comportarnos como santificados, ya que en Cristo soy santo. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ya sabemos en quién estamos seguros, y aunque el mundo no le ofrezca la seguridad que usted necesita, lo más importante es que Dios sí le ofrece la seguridad que usted necesita, y esta seguridad no se deteriora con el tiempo, más bien permanece para siempre. Si todavía no estás seguro de tu salvación, solo hay un camino, no existe otro en ninguna parte de la tierra. La Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, por más que busques, el único camino hacia Dios es por medio de Jesucristo. Aquí no vale tu justicia ni tus obras, o que seas muy bueno con las personas, o que no le hagas mal a nadie, o que te dediques a alguna meditación. Si quieres ser parte del reino de Dios y recibir su herencia, que no se destruye con el tiempo, di estas palabras: Señor Jesús, yo vengo a ti. Te pido que perdones mis pecados. Ya no quiero vivir sin esperanza. Quiero vivir en tu bendición. Te recibo como mi Salvador personal. Gracias por tu sangre que derramaste por mí en la cruz. Ahora soy una nueva criatura en ti. Si hiciste esta oración, busca una iglesia en donde se predique el Evangelio de la gracia, en donde puedas crecer como un hijo de Dios. Bendiciones de su amigo en Cristo, Fabio Cruz.